Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos que se conectan desde sus casas, que por alguna razón no pueden unirse a nosotros en esta reunión en vivo de la cual ya los presentes pueden participar y escudriñar juntamente conmigo la palabra de Dios. Este día quiero compartir bajo el tema la iglesia, los del camino. Puede parecer un tema un tanto extraño, un tema un tanto sin sentido, pero voy a mostrarle que tiene muchísimo sentido. Y es que a los creyentes, a los cristianos, se les identificaba como los del camino. Y vamos a entender por qué. Comenzamos leyendo Juan capítulo 14, verso 6, donde encontramos esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hablar del camino en la Biblia es hablar de una forma de vivir. Yo no sé cuántos recuerdan ese texto que dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Entonces, cuando se habla de camino en la Biblia, se nos habla de la manera de vivir. Y a la iglesia se les identificaba como los del camino, principalmente porque el camino era una referencia a la vida de fe en Jesucristo. Y nosotros somos los de la fe en Jesús. Amén. Sí existe un grupo, una secta que se hace llamar la iglesia de la fe en Jesús, pero en realidad los cristianos verdaderos hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que Él ascendió a los cielos, que Él volverá para establecer su reino sobre la tierra. Entonces nosotros los creyentes somos también identificados en la Biblia como los de la fe en Jesús. Somos identificados en la Biblia juntamente con estos creyentes del siglo I, a los cuales se les llamaba los del camino. Y aunque a usted le puede parecer algo así como que no muy interesante, no muy relevante el tema o aún el contenido que se podría desarrollar, cuando nosotros entendemos por qué esa referencia, los del camino, usted se puede identificar. Y esto le puede dar a usted una mejor identidad personal de quién es usted. Y que usted pueda acomodarse o enfocarse en cuanto a esta identidad que según la palabra de Dios es muy, pero muy interesante. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, para que vaya conectando su Biblia, dice que Saulo, cuando Saulo comenzó a perseguir a la iglesia, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, oiga esto, Pablo estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Y dice la palabra de Dios que Saulo estaba lleno de odio, él estaba amenazando, él estaba queriendo matar a los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, ¿y qué es lo que le pidió? Le pidió la autorización, le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que, oiga esto, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo fue el primero en perseguir a los del camino, porque los creyentes llegaron a ser identificados como los del camino, porque Jesús había dicho: yo soy el camino. Entonces, cualquier creyente, cualquier persona que había puesto su fe en aquel que había dicho que él era el camino, se convertía en un miembro más de los del camino. Y quizás ahora usted entienda mejor por qué la iglesia del camino de allá de Ciudad Meliot se llama iglesia del camino. Porque somos parte de la iglesia que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. La verdadera iglesia, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, conformada por lo que hemos confiado en Él y le esperamos a Él. Entonces, muy interesante para mí que en el verso 1 se identifica a los discípulos del Señor. Pero en el verso 2 se dice que los discípulos del Señor son llamados hombres y mujeres de este camino. Y Pablo estaba dispuesto a asesinarlos, a meterlos a la cárcel, a amenazarlos, a torturarlos, porque él estaba en contra de ese camino que había surgido en medio de un ambiente religioso,
donde los judíos tenían su libertad para realizar sus cultos, donde los romanos, que eran los que dominaban, tenían también su religión pagana, donde los griegos, que habían sido el imperio anterior, habían dejado leudada ya la sociedad con toda su religiosidad, y Babilonia, que siempre está presente en el Antiguo Testamento, dejando sus huellas de religión y de confusión. Entonces el apóstol Pablo ahora está persiguiendo a los de este camino. Así que yo quiero compartirles sobre esta base. Este pequeño detalle que está en la Biblia es sumamente interesante, porque cuando nosotros identificamos o entendemos que el camino se refiere a la manera de vivir de una persona, usted va a poder identificar a alguien que dice que es un creyente, de otro que también que dice que es un creyente, y usted va a poder pensar en su corazón, aún involucrándose usted mismo, es que este no parece que esté caminando en el camino, porque no se ajusta a la revelación bíblica de los que caminan en ese camino. Porque andar en un camino significa tener un estilo de vida, dar ciertos pasos específicos. Y de eso es de lo que se trata, hablando espiritualmente. Así que andar en un camino en la Biblia es sinónimo de un estilo de vida. Y ahora, hermanos, que tenemos tanta confusión religiosa, tanta confusión espiritual, tanta confusión doctrinal, y tenemos toda clase de cristianos, tenemos que saber, bajo la limitante que examinamos el domingo, que no todo el que le dice Señor al Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Porque cualquiera puede llamar a Jesús Señor, pero no todos hacen la voluntad de Dios en cuanto a caminar por fe, en cuanto a caminar en el temor de Dios, en cuanto a depender de Dios y poner en primer lugar su palabra. Ahora, los que se apegan y los que se limitan a la doctrina del Señor Jesucristo, los que están dependiendo del Señor, de su obra, de su sacrificio, son los que verdaderamente pueden identificarse como los que pertenecen al camino, son los del camino. Y en este sentido, todo camino llega o nos lleva a un lugar. Todo camino tiene un destino. Y Jesús es el camino para llegar al Padre. Jesús es el camino para alcanzar la salvación. Amén. Jesús es el camino para la vida eterna. Amén. En ese sentido, usted tiene que ubicarse con la meditación que voy a compartir, identificarse con lo que aquí se nos revela, que parece muy insignificante, pero yo le encontré detalles que resultan muy interesantes de considerarlos en nuestra vida. Así que comenzamos en la palabra de Dios, o avanzamos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, libro de los Hechos, capítulo 19, verso 23. Fíjese que esto del camino fue un tema de discusión para muchos allá desde el siglo I. Quizás usted, de seguro, estoy seguro, usted nunca me había oído predicar sobre el camino. Primera vez que estoy predicando sobre el camino. Y resulta que este fue un tema de discusión para muchas personas en el siglo I. Hechos 19:23 dice lo siguiente. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, quienes tengan su Biblia lean conmigo, acerca del camino. ¿Por qué hubo un disturbio? Porque estaban confundidos acerca del camino. Porque estaban así como que posicionados desde diferentes puntos de vista o consideraciones con relación al camino. Cuando usted no entiende o cuando el creyente no entiende la base que yo ya le compartí y se lee este texto, no tiene sentido. Pero cuando usted ya entendió que los del camino eran los creyentes, porque Jesús dijo que Él era el camino y llegó a ser una forma de conocer o de identificar a los creyentes, ahora usted puede entender este texto. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ustedes ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
¿Cuál era el conflicto aquí? Que en esta región Pablo se encuentra con mucha gente religiosa, con mucha gente practicando la idolatría. Y es que mire, la idolatría es un camino, pero Jesús es el camino. Hay muchos caminos en el mundo, hay muchas maneras de vivir, hay muchos estilos de vida, pero el estilo de vida de fe en Jesucristo es el estilo de vida de fe del justo, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ser parte del camino significa ser parte de la familia de Dios, ser parte de la iglesia verdadera, ser parte de los creyentes en Jesucristo. Amén. Así que aquí hubo una gran discusión con respecto al camino, porque algunos decían que el camino era la religión que se practicaba en Éfeso, la adoración o el culto a Diana, la adoración a otro tipo de ídolos que en su tiempo, como ya mencioné, debido a las huellas dejadas por Babilonia, por la influencia de los romanos, por la influencia de los griegos, abundaban en ese tiempo. Así que aunque Jesús se presenta como el camino para llegar al Padre, las religiones son caminos que el diablo ha presentado delante de la gente. La gente ha determinado escoger una manera de vivir. Y debido a la confusión religiosa que hay, debido a la confusión espiritual y a la confusión doctrinal que hay, la gente adopta un camino, una manera de vivir y piensan que esto los va a llevar a la vida eterna. Pero solamente Jesucristo puede llevarnos al Padre. Solamente a través de la sangre que Él derramó podemos acercarnos al lugar santísimo. Yo quiero que aquí vaya captando esto, la importancia del camino y entendiendo que el camino es Jesús. Vivir según su doctrina, vivir con la fe puesta solamente en Él, no en un sistema religioso. Porque desgraciadamente, aún dentro de las iglesias evangélicas, hay sistemas religiosos creados por hombres. Y el Señor Jesucristo, reprochando a los judíos que le habían añadido a la religión judía una serie de ordenanzas y preceptos fuera de los que Jehová había ordenado, Él les dice de que ellos quebrantan la ley por los mandamientos de hombres. Porque eso no es nuevo, es parte de la confusión que el diablo utiliza para que la gente no alcance a tener esa conexión con Dios, no alcance a desarrollar su comunión con Dios y en este caso en particular, hablando del Evangelio de Jesucristo, no alcancen a echar mano de la vida eterna. Entonces esto del camino, curiosamente, aunque usted no lo haya notado antes, se menciona varias veces en el libro de los Hechos. De manera que cuando llegamos al libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 14, encontramos que ahora el apóstol Pablo, quien antes había andado persiguiendo a los de este camino, ahora él se ha convertido en un miembro de los del camino. Y entonces él delante de un gobernante se expresa de la siguiente manera. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, el camino del Evangelio, el camino de vivir por fe en Jesucristo, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, mire, resulta interesante que los judíos legalistas consideraban herejía el Evangelio. Y en el día de hoy, en el presente, hay gente que considera que nuestro estilo de vida, que es ser parte del camino, es un engaño. Piensan que nos han engañado, que nos han lavado el cerebro, que con esta religión nos han atontado y que nos mantienen atados y controlados. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así como los judíos consideraban que esto era herejía, porque contradecía principios de la ley, así también hay ahora gente que habla mal del Evangelio, que habla mal acerca de la fe en Jesucristo, que habla mal y consideran que esto es otra religión más creada por los hombres y que al final no tiene ningún sentido, ningún beneficio, sino el ser manipulado por los líderes. Pero cuando nosotros llegamos a entender la verdad, sabemos que
que nuestra vida le pertenece a Dios, que nuestra vida está en las manos de nuestro Señor, que hemos sido comprados a precio de sangre y que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos, como dice aquí, la esperanza de la resurrección. En este camino del cual nosotros somos parte, la meta es la resurrección. La meta es la vida eterna. La gente vive su propia manera de vivir y no saben para dónde van. Hay gente que asegura, qué infierno ni qué nada, si después de esta vida no hay otra. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Nosotros sabemos que Cristo descendió del cielo, bajó del cielo, como él mismo lo dijo. Y él mismo está sentado a la diestra del Padre, él intercede por nosotros y él volverá para establecer el reino. Y sabemos en base a la palabra que cuando nosotros quedemos ausentes a este cuerpo, estaremos presentes al Señor. Nada de que purgatorio. No, el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Y cuando nosotros morimos, antes de que el Señor arrebate a la iglesia, el apóstol Pablo dice que nos vamos para entrar en la presencia del Señor. Y muy importante aclarar eso, de que no es estar dormidos, sino conscientes de la gloria de Dios, aguardando el día de la resurrección. Ahora, en este verso entonces entendemos que aunque algunos llaman herejía al Evangelio, al estilo de vida de fe en el Señor Jesucristo, a la iglesia, a los creyentes, le llaman engañados, manipulados, religiosos, gente insensata, y hay un rechazo por el conocimiento espiritual que nosotros hemos adquirido o hemos recibido y que ha afectado nuestra vida. Este camino incluye esa esperanza de la resurrección de los muertos, pero también incluye la certeza de que hay un juicio venidero. Y esto es sumamente interesante de mantenerlo, ¿no? Como creyente usted tiene que vivir sobre estos dos rieles, por así decirlo, con el entendimiento de estos dos rieles. Hay resurrección de entre los muertos, aunque la gente no lo crea. Los que no creen en Dios van a resucitar. ¿Y qué dice la palabra? Que los buenos, los justos, para gloria eterna, pero los malos para vergüenza eterna. El segundo riel es el del juicio. El apóstol Pablo menciona que nosotros vamos a ser juzgados para recibir según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No está en juicio la salvación, porque el que está en Cristo ya pasó de muerte a vida. Pero sí están en juicio los galardones. Pero los incrédulos van a ser juzgados según sus obras. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en este camino en el cual nosotros estamos ahora, el camino del Evangelio, el camino de la fe en Jesucristo, nosotros estamos claros en que tenemos la esperanza de la resurrección. Y estamos claros en esto también. Dios es juez. Y Él va a traer toda obra a juicio. Y muchas cosas Dios las juzga aquí. Nuestras injusticias en el matrimonio, Dios las juzga aquí. Nuestras injusticias en los negocios, Dios las juzga aquí. Hay muchas cosas en las cuales el juicio se da acá. Y hay otras en las cuales el juicio se dará en la eternidad, en cuanto a la gloria, en cuanto a los galardones, en cuanto a la comunión o el acercamiento con Dios. Así que un verdadero creyente vive consciente, seguro, hay resurrección de los muertos. Y vive consciente y seguro, hay un juicio. Y el Señor dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto nos permite a nosotros vivir, hermanos, de una manera determinada que el mundo no tome en cuenta. Porque cuando usted sabe que va a haber resurrección de los muertos y usted quiere tener la entrada en la gloria, usted va a caminar en el temor de Dios, va a caminar en fe. Cuando usted está consciente de que Dios es el juez de todas las cosas, de los grandes, de los ricos, de los pequeños, y que Dios va a juzgar a todos, usted decide caminar en el temor de Dios para no desagradarlo y para no recibir consecuencias de sus malas acciones. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tenemos que saber eso. El Evangelio puede ser considerado herejía, puede ser considerado un sistema de engaño, pero el Evangelio es el camino. El Evangelio es el estilo de vida de fe en Jesucristo
cuya meta es la vida eterna por la cual el Señor Jesucristo entregó su vida. Ahora, en términos generales, cuando hablamos del camino tenemos que saber que a las personas, a la iglesia, se les llamaba los del camino. Y en términos generales se hablaba del camino del Señor o del camino de Dios, de manera que nosotros estamos en el camino de Dios. Nosotros estamos en el camino del Señor. ¿Y quién es el camino? Es Jesús. Somos los del camino, hermanos. Nosotros somos, según la iglesia del primer siglo, identificados con los creyentes, con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. Somos del camino de Dios. Hechos 18:24. Dice la palabra que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y dice que este era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Mire, usted se va a sorprender que en la Biblia se habla mucho del camino. Y quizás algunos se van a ir diciendo esta noche, yo nunca había visto tantas veces el camino en la Biblia. Yo pensé que solo Jesús había dicho yo soy el camino. Pero hay muchas referencias al camino, particularmente en el libro de los Hechos. Y aquí está otra. Hablando entonces de Apolos, un judío que era de Alejandría, un varón elocuente, o sea que tenía capacidad de expresarse en público, tenía la facilidad de la oratoria, de hablar delante de la gente. Dice que este había sido instruido en el camino del Señor y que tenía un espíritu fervoroso y que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea que predicaban a Jesucristo. Y en la sesión anterior del domingo yo le mencioné que la iglesia está enfocada en Jesucristo. Un cristiano está enfocado en Jesucristo. Su ministerio, desde su nacimiento sobrenatural, su ministerio, su doctrina, su muerte, su resurrección, su ascensión y su regreso. Su ministerio como sumo sacerdote. Todo está enfocado en Jesucristo. No podemos desviarnos, hermano. No es una denominación, no es un líder, no es un pastor famoso, no, es Jesucristo el centro de la verdadera iglesia. No es la doctrina de cierta denominación, es la doctrina de Jesucristo la que tiene que estar delante de nosotros. Entonces la iglesia está enfocada en Jesucristo. Y vemos cómo se confirma a través de la referencia a este hombre, que este hombre hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y no conocía el bautismo en el cuerpo de Cristo. Sino que solo conocía el bautismo que se le predicó por medio de Juan el Bautista a los judíos. Como una época previa, antes de que se inaugurara la iglesia en el libro de Pentecostés o en el libro de Hechos el día de Pentecostés. Y dice que, en el verso 26, que este hombre llamado Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, ¿qué cosa? Dígalo conmigo, el camino de Dios. Vuelve a aparecer el camino aquí, mire. Y por eso es que yo le digo, nosotros estamos en el camino. Amén. Somos los del camino. Somos de la fe en Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Entonces vemos acá que en términos generales se hablaba del camino del Señor o del camino de Dios. Y fíjese que es curioso que esto aún los gobernantes lo entendieron. Los gobernantes de este tiempo llegaron a saber, llegaron a entender que había un movimiento religioso que aparentemente había salido de en medio del seno de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos y un judío es nuestro Salvador, Jesucristo. La salvación no viene de Roma, ni un romano es nuestro Salvador, no. Ni es romana la iglesia a la que nosotros pertenecemos, porque la salvación viene de los judíos. Y eso está escrito en la palabra. En ese tiempo, aún los gobernantes llegaron a entender este movimiento religioso nuevo que estaba surgiendo en ese ambiente donde los judíos tenían su culto. Los romanos tenían sus
sus bacanales, sus carnavales. Los griegos tenían lo suyo propio. Habían gnósticos, había gente que practicaba la magia. Recuerda que en el libro de los Hechos se menciona que se convirtieron y quemaron los libros de magia. En ese ambiente la iglesia fue plantada. Entonces a los de la fe en Jesús se les llamaba los del camino. Y aún los gobernantes llegaron a estar conscientes de este movimiento. Llegaron a estar conscientes de que había un hombre al que se le identificó como el Mesías, el Hijo de Dios, el que había proclamado que él era el camino para llegar al Padre. Y a sus seguidores se les identificaba de esa manera. Veámoslo en el libro de Hechos capítulo 24. Hechos 24 y verso 22. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, otra vez aparece ahí, ¿verdad? Estando bien informado acerca de este estilo de vida, estando bien informado de esta manera de vivir, de este nuevo grupo religioso que habían puesto su fe en un Mesías, en un príncipe salvador, que habían puesto su fe en un rey que había muerto crucificado por los romanos. Todo eso lo sabían los gobernantes. Entonces vea la descripción que se da. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descienda el tribuno Lisias, voy a acabar de conocer vuestro asunto. Y aquí el punto es, ¿por qué Pablo estaba retenido? ¿Por qué Pablo estaba preso por las autoridades romanas? Y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no se le impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, estoy en el verso 24 de Hechos 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que predicaba Pablo, hermanos? La fe en Jesucristo. Eso somos nosotros, los creyentes, la iglesia, los del camino, los de la fe en Jesucristo, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los redimidos. Pablo predicó acerca de la fe en Jesús, y mucho más amplio, verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hay una serie de detalles interesantes con respecto a esta historia. Uno de ellos es que los gobernantes dejaron a Pablo en la cárcel porque uno de ellos al menos esperaba recibir dinero, o sea, esperaba recibir soborno para liberar a Pablo. Pero esto era parte de los planes de Dios, porque Dios le había dicho a Pablo desde el momento de su llamamiento que él lo iba a llevar delante de los grandes para ser testigo y para anunciar su nombre delante de ellos. Así que aquí está Pablo, bajo el dominio de las autoridades romanas. Está encarcelado con ciertas libertades, con ciertos privilegios, y aún el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas que la razón por la cual él está preso se ha dado a conocer entre todos los reos y que el evangelio ha seguido avanzando. Y él se goza, porque aunque él está preso, él dice, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios ha seguido corriendo, hermanos. Y aunque el diablo ha tratado de detenerla, no la puede detener. Solo nuestra negligencia en cuanto a escudriñar la palabra puede causar que los beneficios, que las promesas no se cumplan en nuestra vida. Porque por eso somos instruidos de parte del Señor. Escudriñen las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas se encuentran la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces es su responsabilidad escudriñar las Escrituras. Para que se cumplan las promesas. Para que se cumpla lo que Dios quiere efectuar en su vida. Así que aquí vemos que aún los gobernantes llegaron a entender este movimiento religioso. De hecho, en uno de los evangelios se menciona que de entre los sacerdotes hubieron muchos
que creyeron en Jesucristo, pero no lo confesaron para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así lo dice literalmente la Biblia. Entonces los gobernantes supieron quiénes eran los del camino, quiénes eran los de ese movimiento religioso, seguidores de Jesús, quiénes eran los cristianos, quiénes eran esos pertenecientes a esa secta del Nazareno. Los gobernadores llegaron a saberlo. Y aquí se nos ve claramente, se nos muestra claramente cómo el apóstol Pablo ocupa esa condición de ser un preso para predicar acerca de la justicia que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Pablo ocupa esta oportunidad para hablar del dominio propio. La Biblia dice, sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mientras algunos cristianos han estado 9 meses dormidos, sin orar, sin ayunar, sin leer la palabra, el diablo sigue buscando a quien devorar. Y muchos creyentes se han enfriado durante este tiempo. ¿Sabe? Este tiempo ha sido un tiempo de prueba. Yo lo prediqué en varios sentidos. Este tiempo ha sido un tiempo para probar la fidelidad de muchos. Muchos se encendieron más de lo que estaban, porque tenían más tiempo para orar, tenían más tiempo para tener comunión con Dios, más tiempo para la adoración. Otros están más fríos que un pingüino, como dice el canto de la radio, ¿verdad? Se congelaron, porque como no venían a la iglesia, no había lectura de la palabra, no había oración, no había adoración, puro mundo, 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 y aflicción sobre qué comer y volverse a acostar, qué comer y volverse a acostar. Se enfriaron. Muchos cristianos han vuelto atrás en este tiempo. Este ha sido un tiempo de prueba, incluso para los ministros, para las iglesias. Cómo manejar un ambiente de peligro, cómo manejar un tiempo de incertidumbre. Ha sido un tiempo de prueba de la fe, de la fidelidad, de la confianza, del temor de Dios en muchos sentidos. Pero el verdadero creyente, los que son del camino, permanecen en el camino. Permanecen confiando en aquel que ha dicho que somos más que vencedores. Permanece dependiendo, permanece en el temor, permanece obedeciendo, permanece esforzándose y cae y se levanta porque Dios le da la fuerza para levantarse. Los del camino van a permanecer en el camino hasta que lleguen a la meta, hasta que tengamos la entrada en la gloria, en el reino. Entonces Pablo predicó acerca de la justicia, Pablo predicó acerca del dominio propio y Pablo predicó acerca del juicio venidero. Mire qué interesante. Nosotros los creyentes, nosotros la iglesia entendemos que Jesús es el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro sanador. Nosotros entendemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que Él volverá. Sabemos que hay resurrección de los muertos y sabemos que hay juicio. La gente en el mundo no lo sabe. La gente en el mundo no vive con esa convicción de que hay resurrección. Ni siquiera viven con el entendimiento de que una de las doctrinas básicas, según el libro de Hebreos capítulo 6, es el juicio eterno. Un verdadero creyente vive con esta convicción: Dios me va a juzgar. Es una de las formas en las que se resume el libro de Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud, así diga de sus hijos. No, mira, haz lo que querrás, viví como querrás. Pero tenés que saber una sola cosa: que Dios te va a juzgar de todo lo que hagas. ¿O no dice eso el libro de Eclesiastés? Así termina prácticamente. Dice de que no hay que hablar tanto, que el discurso se resume en esto: teme a Dios. Y eso es parte de la vida de fe. Porque Dios va a traer a juicio toda obra, hermanos. Y como repito, hay cosas que Dios las juzga aquí. Y hay cosas que van a ser juzgadas en la eternidad con relación a nuestra posición eterna. Así que podemos entender que el camino del cual se nos habla mucho en el libro de los Hechos era la vida de fe en el Señor Jesucristo. El camino era esa corriente religiosa en la cual la gente vivía con la convicción de que la justicia es un regalo dado por Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justificación por fe. Solo la iglesia entiende eso. Que hemos sido justificados por fe, que no podemos ganar el cielo por obras, que por más buenos que seamos, no podemos ganarnos el derecho de entrar en el cielo, sino que es Jesucristo, el justo, el que no conoció pecado, que por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo.
Esos somos nosotros, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados, los que entendemos que no podemos vivir en este mundo de una manera inconsciente, sino que somos llamados a vivir sobriamente. La palabra habla mucho acerca de velar y orar. Y esto es una llamada de atención a estar despiertos, a estar atentos. ¿Qué está sucediendo? Algunas iglesias lo han interpretado como estar de vigilia en vigilia, vigilia en vigilia. No, es estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Es estar atento a la corrupción, a la inmoralidad, a las trampas del enemigo, a las acechanzas del enemigo, a las tentaciones que se pueden estar acercando a nuestra vida. Es estar despiertos, estar sobrios en todo momento para no caer. Si usted, por ejemplo, va en un lugar donde el piso está mojado y no toma las precauciones, se va a caer. Y le ha sucedido a gente que han visto a algunos caerse delante de ellos y no han tomado las precauciones y también se caen. Espiritualmente esto es una gran realidad. Hay creyentes que han visto a otros creyentes caer, pero ellos no han tomado las precauciones para no caer y después ellos caen también. Y en la palabra, y según el mensaje que el apóstol Pablo le predicó a Félix, Pablo le predicó a Félix la importancia del dominio propio. Y con ese propósito, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Amén. Y no de cobardía. Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación. Para poder tomar control de nuestros impulsos, de nuestra naturaleza caída. Para poder controlar nuestras emociones. Dios nos ha dado la capacidad de vivir con el dominio propio. Y Pablo termina predicándole a Félix el juicio venidero. Solo esto, hermanos, puesto en la mente y en el corazón de un creyente, debería de hacerlo recapacitar. ¿Hacia dónde voy? ¿Soy un evangélico de iglesia? ¿Soy un evangélico religioso? ¿Soy un evangélico por herencia de mi papá y de mi mamá? ¿O soy verdaderamente un hijo de Dios que camino en la fe en Jesucristo? Que camino en el temor, que camino confiado en que su palabra es verdad y que sus promesas son sí y amén para mí y que las puedo poseer. ¿Cuál es mi manera de vivir? ¿Estoy caminando en el temor y en la convicción de que Dios va a juzgarme por todo lo que haga? ¿O simplemente vivo mi vida, ya dejé de todos los pecados grandes que antes cometía y ahora me he convertido en un miembro de iglesia? Eso no es suficiente. Un cristiano no es alguien que ocupa camisetas cristianas. Un cristiano no es alguien que anda su Biblia bajo el brazo. Un cristiano no es alguien que el domingo agarra fielmente para la iglesia a reunirse. Un cristiano es alguien que tiene temor de Dios y que ha puesto su fe en Jesucristo y que su vida y sus acciones están en todo tiempo relacionados con su confianza en Él o con su temor a Él. Y todo lo que hace es considerado bajo la doctrina que Él predicó. Todo lo que hace y todo lo que espera que suceda en su vida está conectado con sus promesas y con su palabra. Así que podemos ver en la Biblia que esto del camino, que en cierta manera es un tanto amplio cuando uno lo escudriña históricamente, llegó a ser la forma de identificar a los creyentes, de identificar a la iglesia, y tenían ciertas cualidades o características que cuando usted lo comprende y usted se identifica diciendo yo soy parte de los del camino, entonces usted dice yo tengo que vivir de esta manera. Veamos, Hechos capítulo 16, verso 17. En la Biblia se nos instruye a andar, o sea, caminar, vivir como hijos amados. En la Biblia se nos instruye a andar en ese camino como hijos de Dios. Y el camino y los que son del camino andamos en el camino de salvación. Amén. Hechos 16, 17. Se nos habla de esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y dice que esta mujer, siguiendo a Pablo y al resto de los discípulos que andaban con él, daba voces detrás de ellos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Aparece otra vez la palabra y la frase el camino conectada con salvación. ¿Cuántos están en el camino de salvación? Jesucristo es el camino. Y la meta o el destino es la salvación. Entonces esta era una forma de identificar
a ese grupo de personas. Esta es una forma de identificar el mensaje, el camino de salvación. Y es que por medio de la fe en Jesús se obtiene el perdón de pecados. Ese es el camino de la salvación. Se predica arrepentimiento y se predica el nuevo nacimiento. Y eso es parte del estilo de vida o del inicio del estilo de vida de los verdaderos creyentes. Es parte de las realidades espirituales de aquellos que pertenecen al camino de la salvación. Pero también a este grupo de personas, a este estilo de vida del cual nosotros somos parte, si hemos nacido de nuevo, si nos hemos convertido de todo corazón, si hemos recibido el espíritu de adopción, se le llamaba el camino de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. Se le llamaba el camino de la justicia. Segunda de Pedro 2:21, el apóstol Pedro, hablando de la gente que se retrocede al mundo, hace esta declaración: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y esto conectémoslo con la declaración del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que significa es que nosotros recibimos la justicia por medio de la fe en Cristo, pero una vez somos justificados y recibimos el perdón de nuestros pecados, somos llamados a vivir por fe. De fe a fe. Cada día usted es llamado a vivir por fe. ¿Hay problemas? Dependa de Dios y de sus promesas. Hay bonanza y está disfrutando la vida, dele la gloria a Dios. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Es un asunto de vivir por fe, como el apóstol Pablo lo dijo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó por mí. Vivir por fe, hermanos, es la vida más emocionante que puede haber. Porque usted sabe que cuando usted no puede, hay uno que sí puede y está en usted. Usted sabe que cuando hay puertas cerradas, hay uno que puede abrir esas puertas. Usted sabe que cuando usted está débil o enfermo, hay uno que ha dicho: yo aumento las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo envío sanidad, yo traigo sanidad. Y usted puede vivir por fe cada día de su vida, esperando en Dios, dándole la gloria a Dios, caminando en su temor, sirviéndole a Él, pero también caminando en el temor y practicando la justicia. Porque no es solamente yo soy cristiano, yo soy evangélico. No, sino si usted ha sido justificado, usted ahora tiene que aprender a vivir por fe y tiene que practicar la justicia. Porque nosotros éramos por naturaleza pecadores, hijos de ira, inclinados a la maldad. ¿Alguien dice amén? Pero ahora que somos hijos de Dios, deberíamos estar inclinados a lo que es justo. Lo que es justo en nuestras relaciones matrimoniales, lo que es justo de parte de los hijos hacia los padres, lo que es justo de parte del empleado para con su jefe, lo que es justo de parte del dueño de la empresa para con sus empleados. La justicia tiene que ser un fundamento de vida de los que somos del camino. Y en ese sentido le voy a dar una tarea de vida. Examine siempre si su conducta o si sus acciones son justas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo que los hijos obedezcan a los padres? Porque los padres son quienes los han levantado, desarrollado, criado, guardado. Son los que les han respaldado en todo sentido. Entonces es justo que un hijo obedezca a sus padres. La justicia es algo que honra a Dios, que agrada a Dios. La injusticia desagrada a Dios y Él traerá a juicio toda injusticia. Entonces, no solamente por recibir galardón, no solamente por recibir recompensa, deberíamos de examinar: ¿y mis acciones, mis actos son justos? Todo hombre debería en su relación con su mujer preguntarse: ¿estoy siendo justo con mi mujer? Y toda mujer debería preguntarse en su relación con su esposo: ¿estoy siendo justo con él? Si dejáramos que la justicia nos guiara, pecaríamos menos. Si todo creyente en su relación laboral considerara la justicia como un estilo de vida para poder agradar a Dios,
habrían menos pecados y habría mucha más razón para que la bendición de Dios se manifieste sobre nosotros. Porque hay mucha injusticia cometiéndose aún dentro de las iglesias, en todo sentido. Pero la justicia, el camino de la justicia, es el camino del Evangelio. Porque cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer?, le dijeron unos soldados. Dejen de extorsionar, les dijo, porque eso es una injusticia. Y el que tiene 2 túnicas, de una. Habló de generosidad, habló de sembrar, habló de compartir. Y es que así debe de ser el estilo de vida de la iglesia. No es simplemente que seguimos siendo mundanos, mal hablados, mal pensados, nos convertimos en jueces con malos pensamientos, como leímos el domingo, juzgamos a medio mundo, pensamos, hablamos, tiramos nuestro comentario, pero el domingo estamos cantando. No, eso no es un cristiano. Un cristiano pertenece al camino, vive en fe, vive en el temor de Dios, practica la justicia y algo más, practica la verdad, aunque decir la verdad le traiga problemas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Al camino también se le llamó el camino de la verdad. Y dice aquí la palabra, y muchos van a seguir sus disoluciones, o sea, su inclinación hacia el pecado, hacia la inmundicia, hacia la inmoralidad, hacia lo indecente. Muchos van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Actualmente, hermanos, tenemos una cuestión que la inmoralidad y la corrupción sexual se ha metido en la llamada iglesia en términos generales. Una de las últimas noticias que leí fue acerca de una pareja de mujeres reconocidas como matrimonio, ordenadas como pastores en una iglesia bautista en los Estados Unidos. Y eso es una cosa que cada vez se está haciendo cada vez más frecuente. La inmoralidad, la corrupción, las disoluciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente del mundo va a blasfemar el camino de la verdad, porque no conocen cuál es el verdadero camino. El verdadero camino es Cristo. Y somos los del camino los que tenemos la fe en Él. Pero los que tenemos fe en Él tenemos que caminar en temor, en la verdad, en la justicia. Tenemos que caminar con la expectativa y con la fe puesta en que su doctrina, su palabra es verdad, y que aunque los cielos y la tierra pasen, su palabra no va a pasar, sino que se cumplirá. Y tenemos que vivir con las convicciones de que hay resurrección de los muertos y hay un juicio en el cual cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos acerca de el camino de la verdad, hablamos de que este estilo de vida como cristianos es un estilo de vida donde se habla la verdad. Pablo dice eso, hablad verdad unos con otros. No os mintáis unos a otros, sino hablar la verdad lo libera. Aunque eso le traiga problemas, reclamos, acusaciones, usted hable la verdad. El evangelio es la verdad, el evangelio de Jesucristo es la verdad. Y el evangelio no puede ser mezclado con ninguna otra revelación. Pablo lo dijo en Gálatas, que aunque viniera un ángel del cielo con otro evangelio, fuera maldito. Porque el evangelio ya está definido. Lo que Jesús enseñó no se le puede agregar más. Así que no podemos venir a mezclar revelaciones de ningún iluminado después de Jesús, porque es el evangelio del reino, es el evangelio de Jesucristo. Y el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Y Él dijo, yo soy la verdad. Y lo que Jesús hablaba era la verdad. Y por eso el evangélico está enfocado en Cristo Jesús, en su obra, su ministerio y su doctrina, su palabra, porque su palabra es verdad. Finalmente, al camino se le llamaba también el camino recto. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 15. Pedro entonces habla acerca de aquellos que se vuelven al mundo. De esta manera, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lo que sucedió con Balaam, si usted lo escudriña en el Antiguo Testamento, es que él, con tal de recibir riquezas, él se alquiló con el rey Balac para profetizar, para hablar en contra del pueblo de Israel. Esto nos habla de los ministros o de los que no son ministros, pero son hijos del diablo que andan vendiendo la palabra
que andan cobrando por predicar, que en el mercado andan orando de puesto en puesto y después ponen la matata para que le metan ahí el dinero o de las cosas que la gente vende. Eso es muy normal aquí en los mercados. Gente que anda negociando. Aquí me mandó el Señor, le vine a orar por usted por protección. Vaya hermanito, le aquí la bendición. Amando el premio de la maldad. Convirtiendo el evangelio en un estilo de fuente de ganancia, como también lo dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos así como en resumen, que de lo que se nos habla es que estas cualidades, como el camino recto, camino de la verdad, camino de la justicia, camino de salvación, nos hacen entender cuál debe de ser nuestro estilo de vida. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino? Así que aprendemos o recordamos que en la iglesia en el siglo I, confianza en Jesucristo. Y recibamos como un recordatorio que si nosotros nos decimos cristianos, entonces tenemos que ser imitadores de Cristo. Si nosotros decimos que somos creyentes, entonces creemos lo que Él predicó. Entonces creemos que todo lo que Él prometió va a cumplirse. Y entonces creemos que sus mandamientos deben de ser guardados. Porque Él dijo esto en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pero hay un montón de evangélicos que viven sin mandamientos, porque no entienden que lo que Jesús predicó no eran sugerencias, no eran consejos, son mandamientos. ¿Y quiénes van a obedecer esos mandamientos? Los de la fe, los que verdaderamente le creen al Señor. Así que hay que aprender a reexaminar la Biblia con ese entendimiento. Si Jesús es el Señor, lo que Él dio fueron instrucciones, Él dio mandamientos, y sobre esa base es que nuestra vida tiene que desarrollarse. Una palabra final. Así como los judíos quebrantaron el mandamiento en el Antiguo Testamento y aún en el tiempo del Señor Jesucristo, muchos disque cristianos evangélicos también están quebrantando la palabra por una nueva revelación, desarrollando o justificando un estilo de vida inmoral, pecaminoso, un estilo de vida de acuerdo a sus propios deseos carnales. Mire hasta el punto al cual llegaron los judíos, que ya no honraban a sus padres ancianos, sino que se habían inventado esta frase, que ellos podían ir delante de sus padres y decirles: papá, es corbán todo aquello con lo que yo te pudiera haber ayudado. ¿Qué significa eso? Que un judío era justificado por sus líderes religiosos si él traía al templo su dinero como ofrenda y quedaba liberado, eximido de su responsabilidad de honrar a sus padres. Porque lo que le estaba diciendo al viejito o a la viejita viuda era: mira mamá, fíjate que no tengo que darte porque como yo, en mi temor a Jehová de los ejércitos, yo ya llevé mis primicias, mis diezmos, mis ofrendas al templo. Así que mamá, es corbán, es una ofrenda sacrificada a Dios, ya no tengo nada que darte. Y Jesús les dice: y de esa manera violan la ley, porque estaban violando los principios de misericordia, estaban violando el principio de la honra. En ese sentido, mis hermanos, tenemos que reexaminar nuestro cristianismo. Que su cristianismo no sea de reunirse en un lugar, que su cristianismo sea de corazón cada día, en el temor a Dios, en su confianza en el Señor, en su dependencia en Él, en su expectativa del cumplimiento de su palabra, porque esa es la verdad, la verdadera forma de vivir. Y los que así lo hacen son parte del camino. Oramos. Padre, gracias por darnos entendimiento, por mostrarnos tu voluntad. Gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos a ti la alabanza, te damos las gracias por tu paciencia, por tu misericordia y por tu gracia manifestada en nuestra vida hasta el día de hoy. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Damos a Dios la gloria esta noche y le damos a Dios también